Hola, espero esté muy bien. A continuación voy a resolver un problema de optimización usando el cálculo diferencial, ¿ya? Es un problema relativamente sencillo. Lo importante es, más que la complejidad del problema mismo, el cómo uno tiene que abarcar este tipo de situaciones. Primero, leerlo de manera comprensiva para entender qué información tengo, qué me están pidiendo y obviamente de qué manera nosotros podemos llegar a la solución. Un granjero tiene 200 metros de cerca con la cual puede delimitar un terreno rectangular. Un lado del terreno puede aprovechar una cerca ya existente. La pregunta es, ¿cuál es el área máxima que puede cercarse? Entonces, bueno, en general, vamos a suponer que tenemos una región rectangular. Esta es la región rectangular. Sin embargo, se puede aprovechar una cerca ya existente para uno de los lados. Supongamos que en la parte de atrás eh, ya tenemos una reja, una pandereta, de tal manera que lo único que nos queda por hacer es cubrir esos tres lados que se representan, en este caso, con azul. ¿Ya? Entonces, primero, el largo o la longitud total de la cerca es 200 metros, que se tiene que, ¿cierto?, repartir en esos lados. Pero como es rectangular, nosotros sabemos que, por ejemplo, él mide A, él mide B y él también mide B, porque es una de las condiciones que tiene el rectángulo, ¿cierto? Además de ser ángulos rectos, los lados opuestos miden lo mismo. Ok, siempre nosotros tenemos una función objetivo. Me dice el enunciado. ¿Cuál es el área máxima que puede cercarse? Entonces nosotros tenemos que recordar que el área de un rectángulo es largo por ancho, en este caso A por B. Y el área en este caso depende de esas dos dimensiones, del largo y del ancho. Pero nosotros tenemos que optimizar esa función en términos de una sola variable. Y es ahí donde debemos reconocer cuál es la información explícita y no explícita que nos sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos y debemos reconocer que si nosotros sumamos A con B y con el otro B, eso debe ser igual a los 200 metros que tenemos para acercar ese perímetro. Ahora bien, usted debe tomar una decisión de despejar una variable en esta igualdad para reemplazarla en la función objetivo, que reitero, debe estar en solamente en una variable. De acuerdo a la ecuación, creo que lo más sencillo es decir que A es igual a 200 menos 2B. Sí, por lo tanto, esta igualdad, esa A, la vamos a llevar a la función que todavía tiene y depende de dos variables. ¿Quién es A entonces? A es A por B, pero acabamos de decir que A es igual a 200 menos el doble de B por B. Significa ahora que nuestra función ya no depende de dos variables, sino que depende únicamente de B. Sabiendo A, muy importante, sabiendo que tanto A como B, al representar longitudes, son positivos. Termino diciendo que nuestra función objetivo
es igual a 200 por b, 200b, menos 2b por b, menos 2b al cuadrado. Excelente. Ahora, esa es mi función objetivo, que nosotros debemos optimizar. Tenemos que maximizar. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a buscar los valores críticos o los puntos críticos derivando nuestra función. A', ¿quién es? Derivada de 200b, 200. Derivada de 2b cuadrado, 4b, ¿cierto? Y si nosotros queremos encontrar los valores críticos, esa prima la debemos igualar a cero, porque en los puntos críticos existen los máximos y los mínimos. No siempre existen ahí, a veces son puntos de inflexión, pero por lo general, sobre todo cuando son funciones polinomiales, vamos a encontrar que para la prima cero hay un extremo. Bueno, tengo 200 menos 4b igual cero, 4b dividido por 4 y me da 50. Eso es b. Ahí existe un punto crítico. Lo que ahora debemos determinar es si en ese 50 hay un máximo o hay un mínimo. Debiese ser, obviamente, un máximo para optimizar el área. Y usted tiene que tomar la decisión si aplica el criterio de la primera o segunda derivada. ¿Ok? Como yo no quiero saber si la función es creciente o decreciente, voy por la segunda. ¿Ya? Entonces digo, ok, ¿quién es la segunda derivada de b? Es, de a, perdón, derivada de 200, 0, y la derivada de menos 4b es menos 4. ¿Listo? Y eso nos dio menor que 0. Por lo tanto, si es menor que 0, en b igual 50 hay un mínimo, un, un máximo. Si es negativo, hay un máximo. Listo. Recuerde, cuando nosotros evaluamos el punto crítico en la segunda derivada, nos indica de manera inmediata si hay un máximo o mínimo. Si el valor es negativo, hay un máximo. Si el valor es positivo, hay un mínimo. ¿Ya? Pero la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es el área máxima que puede cercarse? Y el área máxima está formado por A por B. Y nosotros hemos calculado B. Sin embargo, sin embargo, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que, si vamos a la figura, que este 50 que está a la derecha, que este 50 que está a la izquierda, más A suman 200, ¿cierto? 50 más 50 es 100. Para llegar a 200, 100. A vale 100. Pero esto hay que escribirlo, ¿cierto? Así entonces, A es igual a 100 y B es igual a 50. Por lo tanto, el área corresponde a largo o ancho por largo, 50. ¿Cuánto sería eso? 500 metros al cuadrado. Resumiendo, tenemos 200 metros de cerca, ¿ok? Tenemos que cubrir el frontis y los costados de una región rectangular y tenemos que determinar ese ancho y ese largo de tal manera que la superficie sea lo máximo posible. ¿Qué hicimos? La figura fue importante. Determinamos la función optimizar. Quizás al principio va a quedar siempre con dos variables, ¿ya? Pero si queda con dos variables, tenemos que leer el problema y ver qué datos nos están entregando para poder encontrar otra ecuación que permita sustituirla en la primera y que quede todo en términos de, en este caso, A o B, ¿ya? ¿Por qué elegí A? ¿Por qué despejé el A?
Perfectamente nosotros pudimos haber dicho, ok, queda menos A partido por 2 por las fracciones. Si yo hubiese despejado B en esta ecuación, ningún problema. Hubiésemos llegado al valor que corresponde, pero hubiesen habido fracciones porque B no era directo para despejar, ¿ok? Eso es todo. Pero reitero, hubiese funcionado exactamente igual si usted hubiese elegido otro despeje. Bien, bueno, fue bien rápido, era un problema relativamente sencillo, por lo tanto hay que sopesarlo, ¿cierto? Analizar cómo lo hicimos, gráfica, ecuaciones, igualdades, derivar, criterios de primera o segunda derivada. Espero les haya servido, que estén bien, nos vemos, nos comunicamos por ahí.